Lorena tenía solo 15 años cuando se embarazó de Diego. Creía que el amor bastaría para enfrentarlo todo, pero la realidad fue otra. Sus suegros la aceptaron en su casa, pero nunca en su familia. Su mayor error fue confiar en quien no debía. Siempre la despreciaron por ser humilde. Pero jamás imaginó que ese rechazo se convertiría en odio. Con los años, llegaron 3 hijos, 1000 sacrificios y muchas humillaciones. Se aferró al trabajo para ganarse un lugar, pero siempre la vieron diferente. Y justo cuando Lorena creyó que al fin lo había logrado, su casa, su vida y su nombre quedaron reducidos a cenizas. Pero lo peor vino después, cuando sus suegros sin piedad la acusaron de asesinar a su esposo. Historias reales llenas de drama, dolor, emoción y resiliencia. Lorena creció llena de amor en una familia sencilla donde no había lujos, pero ella encontraba en esas cenas familiares una razón para ser feliz. Para ella, esos momentos valían más que cualquier riqueza. Sus padres trabajadores y honrados les enseñaron a todos sus hijos a agradecer lo que tenían. Aunque para algunos, eso no era suficiente. Desde niña, Lorena veía que los adultos hacían distinciones con ellos. Las señoras ricas no comían en el mercado donde trabajaba su madre, y sus maridos no saludaban a su padre. Pero en la escuela, todos los niños jugaban sin importar apellidos ni clases sociales. Ella en el fondo soñaba con algo más. Pero cuando lo tuvo, deseó que nunca hubiera sucedido. Pasaron los años, y fue en su primer día de secundaria, donde Lorena conoció a Diego, y aunque su familia tenía dinero, él era distinto a todos, sonriente, amable y siempre dispuesto a ayudar. Lo que comenzó como una amistad inocente, fue creciendo poco a poco. Pero a veces, el amor llega antes de que la vida esté lista. Fueron 3 años de caricias y promesas de amor, pero cuando Lorena quedó embarazada a los 15 años, el mundo pareció detenerse. El miedo, la vergüenza y la incertidumbre la invadieron como una tormenta. Sabían que no los entenderían. Y fue entonces cuando tomaron una decisión que no estaban preparados para afrontar. Diego y Lorena huyeron una madrugada fría y oscura, solo con una mochila de ropa, pero con el corazón lleno de ilusiones. Querían construir su propio destino, lejos de juicios y reproches. Por unos días vivieron con la esperanza de que el amor bastaría. Pero la realidad no tardó en alcanzarlos. Sin dinero y sin experiencia, Diego terminó llamando a su madre. Mientras los padres de Lorena estaban desesperados sin saber nada de su hija. Los padres de Diego estaban molestos al enterarse con quién había huido. Su madre, muy enojada, solo comentó, ya regresará arrepentido de su estupidez. Pero cuando Diego llamó y le habló del embarazo, se tragó su orgullo y le suplicó que volvieran. Ese día en el restaurante donde la llevó a desayunar, Diego le contó lo que había hablado con su madre la noche anterior. Quería que regresaran y que trabajaran con ellos para que el bebé tuviera todo lo necesario. Lorena, siendo tan joven, aceptó sin pensarlo. Sin saber que años después se arrepentiría de haber tomado esa decisión. Era una hermosa mañana. Antonia, la madre de Diego, lo esperaba en el jardín con impaciencia. Al verlo corrió a abrazarlo y le dijo cuánto lo había extrañado. Sin embargo, a Lorena la miró con desprecio y la saludó con frialdad. Lo único que Raquel quería era que el bebé naciera en esa casa y se casaran para que su nieto no fuera un bastardo. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Lorena le dijo a Diego que no se sentía cómoda. Le pidió que se fueran a vivir con sus padres, porque sentía que en esa casa no serían felices. Diego abrazándola dijo, mi amor, estoy seguro de que aquí vamos a ser muy felices. Lorena, sin saber qué hacer, otra vez accedió. A la mañana siguiente, sin tocar la puerta, Antonia irrumpió en la casita, saludando a su hijo con voz amorosa. Hola cariño, arriba que no son vacaciones. Después con tono sarcástico, gritó para que la escuchara Lorena que estaba en el baño. Pensé que esta muchachita, por venir de donde viene era más madrugadora. Diego no dijo nada. Ya en el comedor, Antonia le explicó a Lorena que la surtidora de semillas era la más grande del estado y abastecía a gran parte de la región.
Si trabajan bien la tienda que les vamos a dar, podrán pagar sus gastos, y con lo que nos vayan dando de mensualidad, en unos años serán los dueños, terminó diciendo con seguridad. Diego, desinteresado, desayunaba tranquilamente sin intervenir. Antonia continuó. Mientras tanto vivirán en la casa que está atrás del jardín. Lorena no dijo nada, pero de camino hacia la casita, le preguntó a Diego. ¿Por qué enfrente de tus padres eres tan frío? Él respondió que era para que su madre no se sintiera desplazada y la fuera a rechazar. Pero Lorena había sentido el rechazo desde el primer minuto. Fueron meses de duro trabajo y aprendizaje para ella, logrando sacar poco a poco la tienda adelante con la esperanza de ser aceptada. Pero Antonia nunca estaba satisfecha y cada día le exigía más. Además, Diego no le ayudaba, se iba con su madre y la dejaban sola, pretextando que tenían que visitar clientes. Su relación con Diego no era lo que ella esperaba. Él se movía cómodo en ese mundo que disfrutaba, mientras que Lorena cada día se sentía más rechazada y menospreciada. Cuando discutía con él por la falta de apoyo en la tienda, Diego solo respondía con indiferencia, que a él le tocaban las relaciones y a ella la mano de obra. Así, sin más, la minimizaba. Esa noche, Lorena estaba cerrando el local cuando sintió un fuerte dolor en el vientre. Muy asustada, se fue a la clínica. Llamó a Diego, pero como siempre, no contestó. Esa madrugada dio a luz a su bebé y lloró al abrazarlo sintiéndose tan sola en ese cuarto frío. No quiso llamar a sus padres, para que no supieran lo que realmente estaba viviendo. Tener a su hijo en sus brazos llenaba de felicidad a Lorena, pero al mismo tiempo sentía una profunda tristeza porque Diego no había ido. Más tarde, cuando Antonia llegó, solo cargó al bebé y dijo, «Te llamarás Javier», sin consultarlo con nadie. Y agregó, «Me llevo a mi nieto, te esperamos en casa». Salió sin darle tiempo a Lorena de reaccionar. Esa tarde, al llegar a casa y ver a Diego dormido, Lorena lo sacudió con furia, y llorando le reclamó por no haber ido. Él, aún medio borracho, le respondió con molestia, «Tampoco exageres, todas las mujeres en el campo tienen a sus hijos solas». Y sobre el incidente con su madre, le dijo con indiferencia, «Acostúmbrate, así es ella». Lo que Lorena no sabía era, que ese incidente no se comparaba con el infierno que Rebeca le haría vivir años después. Pero a partir de ese día, no solo la ignoraron, sino que también la anularon en su papel de madre. Antonia y Diego decidían todo sobre el cuidado, la alimentación y el bienestar del bebé. Ella solo se quedaba callada. Esa tarde, su familia fue a visitarla para conocer al bebé, pero Lorena no quiso contarles nada para no preocuparlos. Así que se refugió en el trabajo, luchando cada día por encajar. Se propuso pagar cuanto antes la inversión de la tienda para poder independizarse con Diego y su hijo. Era lo que más deseaba, irse de ahí cuanto antes. Pero no era fácil, y con el tiempo nacieron 2 hijos más. Y aunque Antonia seguía metiéndose en todo, Lorena trataba de ser una madre de calidad, los llevaba a la escuela, cenaba con ellos, los bañaba, por las noches les leía cuentos, y los domingos visitaba a sus padres, aunque a Diego no le gustara. Porque ahí se sentía aceptada y querida, era su refugio. Pero los años pasaron y la adolescencia llegó, y con ella también los problemas serios. Entre los cambios propios de la edad y la libertad con la que los abuelos les dejaban hacer lo que querían, las consecuencias no tardaron. Un día, a Javier lo encontraron consumiendo y vendiendo drogas a sus amigos, dentro de la escuela. Pero, obviamente, la abuela usó sus influencias para que no lo expulsaran, en lugar de disciplinarlo. Esto molestó sobremanera a Lorena y habló muy seriamente con Diego. Pero él, cansado de sus quejas, se enojó y le gritó que no se metiera, que su madre sabía lo que hacía, y finalizó diciendo, «Entiende que son tonterías de adolescentes». Las discusiones en casa se volvieron rutina, porque Diego cada vez se volvía más irresponsable como padre. Ahora él y sus hijos llegaban borrachos todos los fines de semana. «Déjanos vivir y ser libres», le decía riendo, apenas sosteniéndose en pie. Pero para Lorena, eso no era libertad, era abandono disfrazado de modernidad. Meses después, Lorenzo,
el segundo de sus hijos, atropelló a una mujer por ir a exceso de velocidad en la moto que le acababa de regalar la abuela y también lo protegió, pagando una gran suma de dinero para evitar una denuncia o que le quitaran el permiso de conducir. Aunque Lorena trataba de hablar con sus hijos, ellos solo la ignoraban. Afortunadamente para Lorena, René, que era el más pequeño, no se dejaba manipular por su abuela. A sus 12 años, era muy centrado, y siempre la esperaba por las noches para cenar juntos, platicaban de todo y en esos momentos mágicos, Lorena se olvidaba por un momento, de todo lo que pasaba con Diego y con sus otros hijos. Pero los problemas siguieron, y aunque fue una decisión muy difícil, ese día Javier tuvo que ser internado en un centro de desintoxicación, incapaz de controlar su adicción. Lorena y Diego discutieron fuertemente, porque Antonia se oponía, pero esta vez Lorena se impuso. Ya no podía seguir viendo cómo su hijo se destruía poco a poco. En ese momento, al sentir que tenía un poco de control, Lorena decidió mandar a Lorenzo a estudiar fuera del país, lejos de su padre y su abuela. Diego, al ver tan entusiasmado a su hijo, aceptó. A Antonia no le gustó que la decisión viniera de Lorena, pero esta vez no dijo nada, porque su nieto estaba feliz de irse y eso le bastaba. Lorena se armó de valor y decidió que era momento de irse. Necesitaba ser fuerte, porque tenía miedo de que René repitiera los mismos errores que sus hermanos si seguía cerca de su abuela. Revisó sus notas para asegurarse de haber pagado lo que Antonia les había pedido por la tienda. Llevaba 23 años dejándose manipular, pero ya era suficiente. Pero días después, cuando le comentó a Antonia que se mudarían, ella le respondió que si se iban, se olvidaran de la tienda. Lorena no lo podía creer y dijo: «Suegra, no nos puede hacer esto, nosotros ya le terminamos de pagar la tienda». Antonia, sin mirar la libreta, contestó: «Ah, ¿sí? ¿Y cómo puedes comprobar que ese dinero era para pagar la tienda?». Esa noche, Lorena tomó el té que con ternura le dio René, diciéndole: «No te preocupes, mamita, papá lo va a resolver». Pero ella lloró de impotencia. Jamás pensó que debían hacer un contrato o firmar recibos, había confiado en que Antonia cumpliría su palabra. Y otra vez, como siempre, Diego no estaba para apoyarla. Cuando Lorena por fin logró contarle todo a Diego, él se quedó en silencio, con la mirada perdida, como si por fin entendiera algo que siempre había preferido ignorar. No dijo nada, solo se levantó, salió de la casa y fue directo a reclamarle a su madre. Pero minutos después regresó lleno de furia y solo le dijo: «Lo siento, no logré convencerla». Diego habló varios días con su padre para que lo apoyara, pero él, con tristeza, solo le decía: «Hijo, sabes que no puedo hacer nada. Así es tu madre». En ese momento, entró René para decirle que lo llevara con sus primos, porque iba a pasar allá el fin de semana. Pero de regreso, Diego se quedó en el bar con sus amigos, olvidándose de Lorena. Lorena, cansada de esperarlo, imaginó que había vuelto a las andadas y se fue a dormir. Pero en la madrugada escuchó cuando Diego llegó, tan borracho que no alcanzó a llegar a la recámara, y se quedó dormido en el sillón. Más tarde, un olor a quemado la despertó. Comenzó a toser y salió de la habitación muy angustiada. Lorena vio cómo la cocina estaba ardiendo en llamas. Desesperada, intentó despertar a Diego, que estaba en el piso, pero él no reaccionó. Ya casi no podía respirar, así que salió corriendo a pedir ayuda. Los trabajadores de sus suegros ya se acercaban al ver el fuego. Pero justo cuando iban a entrar, la casa estalló, sin que lograran sacar a Diego. El estruendo fue brutal, el fuego iluminó la madrugada y Lorena cayó de rodillas, gritando su nombre. Las llamas lo devoraban todo, los trabajadores intentaban apagar el incendio con mangueras, pero era imposible. Lorena, totalmente angustiada, vio como en un instante, la casa junto con Diego se consumían, sin que ella pudiera hacer nada. Antonia llegó gritando: «¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo?». Cuando le explicaron que Diego no había podido salir, le gritó a Lorena: «¿Por qué no lo sacaste? Mejor te hubieras muerto tú», y sin soportar más la dura verdad, se desmayó. Lorena, sin prestar atención a lo que dijo su suegra, sentía que no podía con ese dolor tan grande. Los siguientes días fueron horribles para Lorena,
ver cómo sacaban el cuerpo calcinado de Diego, darles la noticia a sus hijos y preparar el funeral. Además, Antonia no reaccionaba por los somníferos. Tampoco quiso ir al entierro de Diego, negándose a aceptar la realidad, con la esperanza de que al despertar, todo hubiera sido una pesadilla. Después de las 9 noches, Lorenzo regresó a sus estudios fuera del país y Javier continuó en rehabilitación. Lorena se fue con René a casa de su hermana, no quiso quedarse con sus suegros. Ya que los pocos momentos que Antonia estaba despierta, seguía diciéndole que mejor ella se hubiera muerto, y era algo que le dolía mucho. Un mes después, Lorena volvió a la tienda para poner en orden el negocio. Ese día ella estaba haciendo el inventario cuando de pronto, Antonia apareció gritando con ira. «Esta es la asesina de mi hijo». La acusó de provocar la explosión para quedarse con todo. Lorena no entendía cómo su suegra podía acusarla de algo tan horrendo. Los días en la cárcel fueron un infierno. La angustia la invadía al imaginar que Antonia trataría de convencer a sus hijos de que ella había matado a su padre. Por las noches, acurrucada temblando en esa celda fría, lloraba en silencio. Y mirando al cielo, suplicaba: «Padre mío, no lo permitas, tú sabes que soy inocente». El día que su hermana fue a verla, le contó que la chica de limpieza declaró que semanas antes del incendio, le había dicho a Antonia que la cocina tenía fallas eléctricas. Además, había testigos de que Diego llegó muy borracho aquella noche y por eso ella no pudo sacarlo. Que pronto la verdad saldría a la luz, dejando a su suegra como una mentirosa. Meses después, cuando Lorena salió, tenía el alma desgarrada, pero la frente en alto, porque su inocencia estaba probada. Todo había sido una injusticia disfrazada de dolor. Antonia solo quería culpar a alguien por esa pérdida irreparable que no terminaba de aceptar. Ahora se arrepentía de todos esos años perdidos tratando de que la valorara. Sus hijos jamás creyeron en las acusaciones que su abuela hizo contra su madre, pero la perdonaron porque comprendieron su dolor. Lorena aún no podía perdonarla por todo el daño que le hizo durante esos años. Sin embargo, entendió que Antonia ya tenía su propio castigo, consumiéndose en ese dolor desgarrador por la pérdida de su hijo. Visitando la tumba de Diego, Lorena le preguntaba por qué habían permitido que Antonia manejara sus vidas de esa manera. Aunque sabía que no podía borrar el pasado, le daba gracias porque esos 23 años de dolor le dejaron 3 hijos maravillosos que luchaban por encontrar su camino. Ese día le prometió a Diego que ella haría lo mismo. Su hermana le brindó apoyo incondicional, dándole trabajo y un lugar donde vivir con René. Sus suegros hasta el día de hoy no le han regresado la tienda, pero pagan los estudios y los gastos de sus 3 hijos. Lorena, con el tiempo, entendió que el rencor solo lastima a quien lo guarda. Por eso ahora está aprendiendo a perdonar. Entendió que para sanar, no basta con sobrevivir, sino hay que volver a vivir. Reflexión. Solo el amor verdadero, el que empieza por nosotros mismos, puede ayudarte a sanar, para poder ser feliz. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todos. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.